En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 6 de junio y el día viene muy calentito. Incendio en la Casa Blanca en el gobierno de Trump. La guerra está abierta. Dos personas con alto poder, eso sí, uno con poder político y el otro con poder empresarial, dos multimillonarios y dos egos. Poco han tardado en chocar estos dos toros Miura. Su relación ha saltado por los aires en su red social, en la de Max X. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y hasta hace poco el mayor financiación de la campaña del republicano, acusa a Trump de estar en los archivos de Epstein, el financiero norteamericano que murió en la cárcel donde terminó por liderar una red de pederastia. La Casa Blanca no ha respondido, pero la guerra entre los dos hombres más poderosos del mundo está en pleno auge. El detonante es el plan fiscal, es el detonante de la batalla. No hay acuerdo, están a disgusto y esto ha hecho pues que empiezan a surgir distintas aristas. Musk le ha recordado que aportó casi $300 millones a campañas republicanas y Trump ha señalado a Musk, ha dicho que es un inmigrante ilegal, diciendo que debería ser deportado. Amenaza además con retirar los contratos públicos con empresas de Elon Musk. Aún así, a las puertas de la Casa Blanca hay hoy un Tesla rojo que no sabe todavía cuál será su destino. La verdad es que menudo enfrentamiento. Esto parece, un auténtico drama. La guerra de los Rose, pero llevada a la Casa Blanca y a las redes sociales. Bueno, en los mercados, este divorcio de Trump y Musk le ha sentado a las bolsas como un tiro. Wall Street terminaba en rojo y Tesla se hundía a doble dígito. Y ojo, porque el Banco Central Europeo ha cumplido el guión y ha bajado tipos de interés. La rápida relajación de las tensiones inflacionarias desde comienzo de 2025 ha facilitado la normalización de las condiciones crediticias de la zona euro, sin que se haya producido apenas resistencias internas, pese a algunas declaraciones de los considerados halcones, reclamando una pausa en la acelerada bajada de tipos de interés. Sobre todo, recomendaban esa pausa para no seguir agrandando la brecha frente a la Reserva Federal, que mantiene sus tasas en la horquilla del 4,25% para disgusto, eso sí, de Donald Trump. Interesante ver cómo se mueve el dinero, sí, los flujos de inversión. A pesar de que las bolsas están en zona de máximos, hay muchos inversores que se han perdido el rally del IBEX 35. En los 2 últimos años y medio de subidas del IBEX, los inversores han reembolsado más de 1.500 millones de euros en fondos de renta variable española que cuentan con un patrimonio de 3.232 millones. En lo que va de año, los fondos de renta variable española sufrieron reembolsos de alrededor de 40 millones de euros. La cifra puede no parecer elevada, pero contrasta con el dinero en niveles récord que está entrando en otros activos, especialmente en renta variable global. En clave nacional, conferencia de presidentes en Barcelona. La gran cita del día hoy amenaza con terminar en caos total. El formato es inviable, 10 minutos para cada uno y 16 temas. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice que no quiere ponerse el pinganillo, que es ridículo estar en una misma sala, hablando el mismo idioma todos y, sin embargo, utilizar cada uno su lengua oficial. El servicio de traducción simultánea ha costado, ojo, 12.000 euros. Sánchez tiene una prioridad, que es hablar de vivienda. Quiere triplicar el gasto en vivienda pública, pero que la fiesta la paguen otros, las comunidades autónomas, y habla de blindar esa vivienda pública de por vida. También se hablará de lucha contra la corrupción, de migración, del gran apagón y de financiación autonómica. Veremos si da tiempo para tanto. En las últimas horas, y ya me voy a Rusia, ha lanzado Rusia varios ataques con drones, con misiles en diversas zonas de Ucrania. Muchos de ellos han alcanzado Kiev. A todo esto, Mark Rutte propone que los miembros de la OTAN sigan
sigan invirtiendo más en defensa, que dediquen el 3,5% de la inversión a inversión militar pura y que reserven un 1,5% a gastos relativos al ejército. El gobierno español insiste en no superar el 2%. Veremos si aguanta con esa presión. Hay mucho más. El día está arrancando. Es viernes y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Tesla se hunde un 14% en bolsa por la pelea entre Donald Trump y Elon Musk. Bronca pública entre ambos después de que Musk criticara la reforma fiscal de Trump, cargara contra los aranceles, amenazara con crear un nuevo partido político y acusara a Trump de estar en los papeles de Epstein. La respuesta del presidente de Estados Unidos fue amenazar con cortar los contratos públicos con empresas de Musk. En juego, $22.000 millones en contratos de SpaceX. Elon y yo teníamos una gran relación, ya no sé si estamos bien, me sorprendió porque estabas aquí, prácticamente todos en esta sala estaban aquí ya que tuvimos una despedida maravillosa. Dijo cosas maravillosas sobre mí, no podría haber dicho cosas más bonitas, se ha puesto el sombrero. Trump tenía razón en todo. Estoy muy decepcionado porque Elon conocía el funcionamiento interno de este proyecto de ley mejor que casi nadie sentado aquí, mejor que ustedes. Él sabía todo al respecto, no tenía ningún problema con él. De repente ha tenido un problema y solo lo ha desarrollado cuando se ha enterado de que vamos a tener que recortar el mandato de los vehículos eléctricos, porque esos son miles y miles de millones de dólares. En medio de esta guerra, Musk finalmente daba un paso atrás y aunque había anunciado que SpaceX iba a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato, finalmente se retractaba y dice que no la retirará. Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana tras la llamada entre Trump y Xi Jinping. Primera conversación entre ambos mandatarios desde que comenzara la guerra comercial con el objetivo de reconducir las relaciones entre ambos países. Tanto Estados Unidos como China califican esa llamada de positiva y acuerdan comenzar una nueva ronda de negociaciones. No, creo que lo tenemos todo. Creo que estamos en muy buena forma con China y el acuerdo comercial. Tenemos un acuerdo con China, pero estábamos aclarando algunos puntos que tienen que ver sobre todo con los imanes de tierras raras y algunas otras cosas. Tenemos el acuerdo, quiero decir, tenemos un acuerdo, anunciamos el acuerdo y estaremos, supongo que se podría decir, yo ni siquiera diría finalizándolo, Scott. Yo diría que tenemos un acuerdo y vamos a asegurarnos de que todo el mundo entiende cuál es este acuerdo. Tras esta conversación, Wall Street cerraba anoche con caídas. Esta mañana se recuperan los futuros americanos que vienen subiendo un 0,4%. Tenemos recortes en la mayoría de plazas asiáticas. El Hansen de Hong Kong cediendo ahora mismo un 0,03%. Caída tímida también para la bolsa de Shanghái. Sube el Nikkei de Tokio medio punto porcentual y recortan de momento un 0,05% el futuro del DAX y un 0,17% el futuro del Eurostock 50. El euro continúa por encima de los $1,14 tras la nueva bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La moneda europea subió ayer con fuerza tras confirmarse esa rebaja de 25 puntos básicos en el precio del dinero por parte del organismo que dirige Christine Lagarde, que abría la puerta a llevar a cabo una pausa en los recortes de tipos a medida que la inflación se estabiliza en torno al 2%. Are we confident? Estamos confiados. Creo que eso sería exagerado porque estamos en una buena posición. Como he dicho, creo que estamos bien posicionados, ya sabes, después de ese recorte de tipos de 25 puntos básicos y con la senda correcta como está, estamos en una buena posición. Nos enfrentaremos a la incertidumbre. Tenemos que estar preparados y evaluaremos los datos reunión por reunión a medida que vayan llegando. Aumentan las apuestas para esa posible pausa en la bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo. JP Morgan espera ahora que el organismo aplique el próximo recorte ya en septiembre frente a la previsión anterior que hablaba del mes de julio. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica los datos de desempleo de mayo. Después de que en abril la tasa de paro se mantuviera estable en el 4,2%, el mismo nivel que en marzo y con una creación de empleo de 117.000 nuevos puestos de trabajo. Aquí en Europa vamos a conocer hoy datos de PIB de la Unión Europea y de la Eurozona del primer trimestre y en Alemania el Bundesbank publica sus pronósticos semestrales de crecimiento e inflación para Alemania.
Una juez de Estados Unidos detiene la prohibición de Trump a estudiantes extranjeros en Harvard. La jueza de distrito Alison Burroughs toma esta decisión después de que la universidad presentara una demanda legal contra los intentos del presidente estadounidense de bloquear las visas para estudiantes extranjeros que intentan asistir a la universidad. Harvard califica esta medida como parte de una campaña concertada y creciente de represalias por parte del gobierno americano. Estados Unidos y la OTAN presionan a España para que eleve el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El organismo confirma el aumento del gasto militar tras el mensaje claro del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. La razón por la que estoy aquí es para asegurarme de que cada país de la OTAN entienda que todos deben arrimar el hombro. Cada país se tiene que contribuir al nivel del 5% como reconocimiento de la naturaleza de la amenaza. No puede tratarse solo de las banderas que amamos, tiene que tratarse de las formaciones que tenemos. Es ese poder duro el que realmente disuade y no puede ser solo con capacidades estadounidenses. Estados Unidos está orgulloso de estar aquí junto a nuestros aliados, pero nuestro mensaje va a seguir siendo claro. Mark Rutte avanzaba ayer que de ese 5%, el 3,5% del PIB se destinaría al gasto básico en defensa, mientras que el 1,5% a inversiones relacionadas con infraestructuras e industrias. Sin embargo, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, mantiene el compromiso de España de alcanzar un gasto en defensa del 2% a pesar de ese 5% que pide Estados Unidos. España va a hacer un esfuerzo muy importante porque hemos llegado al 2% del PIB con nuevos programas. Vamos a cumplir nuestro objetivo de capacidades, que entendemos y todos los países lo han entendido que es lo más importante, y consideramos que para cumplir ese objetivo de capacidades el cumplimiento del 2% es suficiente. Y Barcelona acoge la conferencia de presidentes en medio de las tensiones entre el Gobierno y el Partido Popular. Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos se reúnen para abordar temas como la financiación autonómica, la inmigración y el problema de la vivienda. El presidente del Gobierno va a proponer hoy a las comunidades triplicar la inversión pública en vivienda hasta los 7.000 millones de euros, una medida que rechazan los varones del Partido Popular. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Es que es muy difícil decirle que no a esto, porque los votantes del PP piensan también que hemos de hacer eso, porque los votantes del PP tienen hijos e hijas que hoy no pueden vivir en sus ciudades. Si supuestamente va a poner el 60% y nosotros el 40%, nosotros que estamos infrafinanciados, en el caso de Andalucía, tenemos que traerlo de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y en el entorno cantábrico se darán cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y dispersas, pudiendo ser más abundantes en el oeste de Galicia y norte de Canarias. Las temperaturas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la península y Baleares, con algunos descensos en litorales de Alborán para el caso de las máximas y en puntos de Levante para las mínimas. Pocos cambios en Canarias. Será posible alcanzar los 35 grados en zonas del interior de la mitad sur peninsular y en depresiones del nordeste. Los vientos flojos en general en Baleares y la península, moderados en litorales del extremo noroeste y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Querido diario, hoy en el campo de zoo he visto cómo duermen los pandas, he ayudado a preparar comida para los elefantes y he aprendido a rugir como un león. ¡Ah! Este verano que tu peque viva su propia aventura en los campamentos de Zoo Aquarium Madrid. Hay veranos que se escriben para siempre. Reserva en zoomadrid.com.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15. Es momento de echar un vistazo a las principales bolsas del mundo para ver qué está pasando, para escuchar qué es lo que nos dicen. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Futuros en Europa? Pues tendencia mixta lo que estamos viendo ahora mismo. El futuro del DAX baja un 0,10%, subió un 0,45%. El futuro del CAC 40 de París arriba un 0,10%. El del FT100 de Londres y cae un 0,15% el futuro del Eurostoxx. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. ¿Futuros en Estados Unidos? En positivo, y sus subidas no pueden ser más parejas porque los tres índices Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones suben un 0,37%. Iva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Bolsas de Asia-Pacífico, ¿qué te dicen a esta hora? Bueno, pues vemos un cierre de semana que se encamina con signo mixto. Vemos como las plazas chinas retroceden, como estamos viendo en Shanghái o en Shenzhen, después de esa conversación entre Trump y Xi Jinping. Sube el índice Nikkei en Tokio, un 0,31%. El Kospi surcoreano en esta semana de elecciones también extiende las ganancias. También vemos como la bolsa australiana cede, como las chinas, e importante hoy con la bolsa de India, donde el Banco Central ha recortado tipos por sorpresa para apuntalar la economía en medio de las dudas, y donde estamos viendo como el Nifty sube un 0,69%. Tropezón para Bitcoin y Ethereum. Bitcoin baja un 2% frente al día de ayer, cotiza a $102.900. Ethereum lo tenemos en 2.462. El recorte es mucho mayor, del 6%. Hoy tenemos Crypto Capital a partir de las 10:30 de la mañana. Aquí en Capital Intereconomía intentaremos ver respuestas y veremos si ese enfrentamiento Elon Musk y Donald Trump está detrás de esta última caída. Pero lo primero es ir al contenido. Arrancamos en China, lo estábamos esperando. Finalmente Trump y Xi Jinping hablaron y ambos líderes coincidieron en retomar la vía del diálogo para resolver la guerra comercial y el suministro de tierras raras. Pero ese diálogo despeja pocas dudas y vemos como a la espera de que los de Scott Bessent se reúnan con los de Pekín, las dudas se imponen en las plazas chinas. Trump lo ha descrito como buena esa charla de 90 minutos, pero para Pekín hay mensaje. Chile traslada al jefe de la Casa Blanca que dé marcha atrás de nuevo con las medidas comerciales, con los aranceles, y le advierte con medidas amenazantes contra Taiwán. El análisis de Commonwealth Bank es que ese acuerdo para reducir tensiones y esa llamada muestran que ambos países están en el umbral del dolor económico. Si hablamos de diálogo, Japón y Estados Unidos han emprendido las negociaciones arancelarias en medio de informes sobre automóviles y tierras raras. Y además, ahora mismo el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, acaba de decir ante el Parlamento que esas negociaciones lo que buscan es la mejor solución para ambos. El negociador japonés estaba este jueves con Lutnick, con el estadounidense, para abordar las barreras no arancelarias y ampliar la cooperación en materia de seguridad comercial y económica. Y según las noticias de prensa, la delegación
Administración intenta obtener una exención arancelaria, comprometiéndose a fabricar más automóviles en Estados Unidos y fortalecer la cooperación en tierras raras. Toyota sube apenas un 0,13%, Honda un 1%, Suzuki un 0,60%. Tokio, que habría propuesto un mecanismo de que el arancel del 25% de los automóviles se reduciría proporcionalmente al aumento de la producción en las plantas japonesas en Estados Unidos y al aumento de exportaciones de dichos vehículos. El Tesoro americano manda un mensaje al Banco de Japón. Debe endurecer la política monetaria para la normalización del yen. Pues sí, en este escenario lo que ha dicho el gobierno de Tokio, el ministro de Finanzas Kato, es que el Ejecutivo deja las decisiones de política monetaria al BOJ. ¿Qué es lo que ha dicho el de Scott Bessent? Pues su informe sobre los tipos de cambio apunta que el Banco de Japón debería seguir adelante con el ajuste monetario para decía una normalización de la debilidad del yen frente al dólar y un reequilibrio estructural necesario para el comercio bilateral. Un escenario donde además el Banco Central de Taiwán, por cierto, hablando de política, voy a decir que Estados Unidos no ha solicitado la apreciación del dólar taiwanés desde que reveló los aranceles del 2 de abril. Vamos con nombres protagonistas de estas últimas horas. Las acciones de AIA, una aseguradora, suben a un máximo de 8 meses tras anunciar el regreso de Mark Tucker como presidente. Pues sí, la aseguradora asiática se dispara un 3% máximos desde el 8 de octubre de 2024 tras anunciar que Mark Tucker de HSBC será nombrado presidente. Vuelve de nuevo a la compañía y en esta jornada vamos a hacer dos protagonistas más. Foxconn, la ensambladora de iPhone, cae un 1,29% en Taiwán tras haber informado del aumento de casi el 12% en los ingresos en mayo, pero en un escenario donde se escriben las dudas en medio de las incertidumbres a futuro. Y clave mirar al cielo, la empresa japonesa eSpace, que buscaba que el módulo de aterrizaje Resilience fuera el primero del sector privado japonés en llegar a la superficie de la Luna, ha dado por fallida la misión. No ha podido establecer comunicación con el aparato horas después de la maniobra. Bueno, vamos a mirar ahora el mercado americano y empezamos por el día de hoy, este viernes, ¿qué se espera, Roberto? Hoy conoceremos la variación de las nóminas no agrícolas en mayo, la tasa de desempleo y las posiciones netas especulativas de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Ayer, caídas en las bolsas americanas, con un descenso del 0,83% para el Nasdaq 100 y del 0,53% para el S&P 500. La sesión del jueves fue testigo del duro enfrentamiento entre Donald Trump y Elon Musk. El mandatario estadounidense asegura que está decepcionado con Musk, a quien asegura que ha ayudado mucho, mientras que el magnate sudafricano deja claro que sin él Trump no hubiera ganado las elecciones, aunque parece que, según Político, ambos podrían hablar este viernes para buscar la paz. Las acciones de Tesla llevan una caída del 14%, ni siquiera el optimismo con las reuniones comerciales con China, de las que Trump asegura que los equipos de Estados Unidos y el país asiático se reunirán en breve en un lugar por determinar, calma a los mercados. Sobre este momento de gran incertidumbre habló en el Club Económico de Nueva York Adriana Kugler, gobernadora de la FED. Veo mayores riesgos al alza para la inflación en esta coyuntura y posibles riesgos a la baja para el empleo y el crecimiento de la producción en el futuro. Y esto me lleva a seguir apoyando el mantenimiento del tipo de interés oficial del BCE en su nivel actual si persisten los riesgos al alza para la inflación. También hablaron el presidente de la Reserva Federal, Jeffrey Smith, que espera que los aranceles comiencen a reflejarse en los precios de los próximos meses, y Patrick Harker, presidente de la FED de Filadelfia, que sigue defendiendo la postura del organismo de ver y esperar. Pero incluso en estos momentos de incertidumbre seguimos estando seguros, tan seguros y deliberados como siempre en nuestro enfoque. Creo que por eso apoyo las recientes decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto de mantener estable el tipo de interés oficial. El rendimiento de los bonos cae, se relaja después de los malos datos macroeconómicos. El 10 años se coloca en el 4,39% y el 30 años en el 4,88%. La balanza comercial se desploma hasta el 55%, que son mínimos de 2023. Las peticiones semanales de desempleo han sido de 247.000, 12.000 más de lo que esperaban los analistas. Amazon invertirá más de $5.000 millones en una planta de Amazon Web Services en Taiwán. El objetivo es respaldar la construcción, conexión, operación y mantenimiento de sus centros de datos en la región. Las acciones suben un 0,38% al cierre. OpenAI luchará contra el New York Times para que el periódico no guarde los datos de sus usuarios. Sam Altman, CEO de la compañía, asegura que se desvía significativamente del compromiso de la empresa con la privacidad del usuario.
Vamos con Netflix, que consigue máximos históricos después del aumento del precio de objetivo de Jefferies. Los títulos de la compañía alcanzan los $1.230. Netflix consigue con esto un valor de mercado de 522.000 millones de dólares. Además de Jefferies, VS también aumentó su objetivo de precio a $1.450. Sus acciones llegaron a subir un 0,88%. Y vamos con Broadcom. Supera todas las expectativas con sus resultados de los 3 primeros meses de este año. La compañía consigue un beneficio por acción de $1,58, 2 centavos más de lo que preveían los analistas. La tecnológica obtiene unos ingresos de 15.000 millones, por encima también de lo esperado. Además, aumenta previsiones de cara al tercer trimestre. Para el día de hoy, Ángeles, ¿qué tenemos? Pues lo primero es que Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, se enfrenta a la primera huelga de la historia de la eléctrica. No ha habido acuerdo en la negociación del convenio colectivo y UGT, Comisiones Obreras y ELA han reclamado parar la actividad a los 9.500 trabajadores de España con movilizaciones en diferentes sedes. El objetivo es que la subida del sueldo esté en consonancia con el IPC. Escuchamos lo que decía Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, sobre este tema en la Junta General de Accionistas que se celebró la pasada semana. Pero creo que hay un elemento fundamental que se llama el diálogo y la confianza mutua. Esto han sido la base y seguirán siendo la base de nuestras relaciones con todos los agentes sociales. Y por eso, Gorka, insisto y estoy seguro que llegaremos a un entendimiento. Yo he hecho muchos convenios, he estado muchas veces con vosotros, sabéis que esas bases de diálogo y de confianza han sido siempre las bases para toda la negociación. Pues de momento el diálogo no ha funcionado. Primera huelga en la historia de Iberdrola, en una jornada en la que además conoceremos la lectura final del PIB en el primer trimestre en la eurozona. Se conocerá igualmente el dato de empleo de ese periodo. Además, las ventas minoristas en abril del bloque monetario, junto con la balanza comercial y la producción industrial de Alemania y Francia en el pasado mes de abril. En España, relevante el índice de precios de la vivienda del primer trimestre de 2025. Muy bien, el día de ayer estuvieron los ahorradores muy pendientes del acercamiento entre Donald Trump y Xi Jinping, pero hubo más cosas, ¿no? Pues sobre todo hubo Banco Central Europeo. Los inversores siguieron muy de cerca todos los mensajes que lanzó al mercado Christine Lagarde. El IBEX sumaba un 0,73% gracias al tirón de los bancos. Hoy parte desde 14.203 puntos. Los mensajes de la entidad central enfrían las opciones de próximas bajadas de tipos de interés, según se traduce en la subida registrada por los intereses de la deuda. La rentabilidad del bono español se acerca al 3,2%. Ayer vimos subidas importantes, por ejemplo, para Indra. Ganaba un 4,4% tras haber caído con fuerza en el día anterior, y en el extremo opuesto destacó Solaria. Se ha disparado desde que publicó resultados, ha subido en pocas sesiones más de un 40%, y ayer los inversores pasaban por caja. Los descensos fueron del 6%. También vimos corrección en IAG, que sufría, como todo el sector, por el desplome registrado por Wizz Air después de incumplir las previsiones con los resultados, y el peso de la subida estuvo una vez más en los bancos. Bankinter ganó un 3%, lo mismo que CaixaBank. Unicaja subió un 1,9%, Sabadell un 1,5 porcentual y Santander un 1,4%. El resto de los índices europeos también se despedía mayoritariamente con avances. El DAX alemán en zona de máximos históricos ganaba un 0,2%, Milán un 0,74%, Londres un 0,11% y se desmarcaba el CAC 40 de París con un recorte del 0,18%. Ayer asistimos al desplome de casi el 28% en la aerolínea low cost Wizz Air después de incumplir previsiones con sus resultados. También castigo muy importante para Eutelsat del 18%. Los inversores reaccionaban con ventas al descuento recogido en la desinversión accionarial realizada por Hanwha en la empresa de satélites. En la parte positiva y en Europa, Bayer subía un 4,4% tras una mejora de recomendación hasta comprar emitida por Goldman Sachs. Despierta, invierte, gana.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33%, Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteingles.es. Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Barcelona acoge hoy la conferencia de presidentes en medio de las tensiones entre el Gobierno y el Partido Popular. El presidente del Gobierno propondrá hoy a las comunidades autónomas triplicar la inversión pública en vivienda hasta los 7.000 millones de euros, medida que rechazan los varones del PP. La cumbre viene marcada también por la lengua que utilicen hoy algunos presidentes autonómicos. Isabel Díaz Ayuso rechaza usar el pinganillo y amenaza con abandonar la reunión. Que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar desde la Comunidad de Madrid. El Instituto Nacional de Estadística publica este viernes datos sobre la evolución del precio de la vivienda del primer trimestre del año. Después de que en el conjunto de 2024 encadenara 7 años de avances con una subida del 8,4%, la mayor desde que en 2007 se empezó a elaborar esta estadística. Los países de la Unión Europea apuestan por permitir a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano con el voto en contra de España. El reglamento también da el visto bueno a la ampliación de 3 a 4 horas del retraso horario para que los viajeros reciban compensación. El Gobierno cree que el nuevo reglamento de pasajeros va en contra de los consumidores. La OTAN propone de manera formal que los países miembros destinen el 5% del Producto Interior Bruto al gasto en defensa, tal y como exige Estados Unidos. El organismo que preside Mark Rutte se toma muy en serio la amenaza de Rusia y por ello considera imprescindible que los aliados aumenten su presupuesto de defensa hasta el 5%. Propondré un plan global de inversiones que ascenderá al 5% del PIB y de las inversiones en defensa al 3,5% para los gastos básicos de defensa. Esto se basa en los costes para alcanzar los nuevos objetivos de capacidad que los ministros acaban de acordar y un 1,5% del PIB al año en inversiones relacionadas con la defensa y la seguridad, como infraestructuras e industria. Donald Trump asegura que Vladimir Putin fue duramente golpeado tras el ataque ucraniano en territorio ruso. Además, Trump niega tener vínculos cercanos con Moscú y recuerda que durante su anterior mandato detuvo el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Además, amenaza otra vez con castigar de forma muy dura a Rusia y Ucrania si no cesan la guerra. Ocurrirá, lo creo, y si no ocurre, o si veo que alguien se pasa de la raya, si Rusia se pasa de la raya, sorprenderá lo duros que seremos. Recuerda que les gusta decir que soy amigo de nadie, soy amigo de ti.
El presidente de Argentina, Javier Milei, comienza su gira europea. Hoy se reúne con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras participar en la firma de un acuerdo entre la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, y la italiana Eni. El Partido Socialista francés anuncia los resultados de la elección de su nuevo liderazgo. Tras la votación realizada ayer y que enfrentaba al actual primer secretario Olivier Faure y el alcalde de Rouen, Nicolás Mayer-Rossignol. Grecia vive una huelga del sector público convocada por el principal sindicato de funcionarios del país. Con motivo del inicio de un juicio en el Tribunal Constitucional respecto a la reincorporación del llamado 13º y 14º sueldo, que fueron recortados durante la crisis financiera de 2010 y 2018. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. La energía solar fotovoltaica ha sido la principal fuente de electricidad en España durante el mes de mayo, generando 4.688 gigavatios hora. Ha superado tanto el gas natural, con 3.131 gigavatios hora, como a la energía nuclear, que no alcanzó los 3.000. En conjunto, las energías renovables han aportado el 61,8% de la producción eléctrica nacional este mes. Aunque la fotovoltaica sigue en cabeza, su producción ha bajado un 8,6% respecto a mayo del año pasado. También han caído la eólica y la nuclear, mientras que la hidráulica ha crecido un 18% y el gas natural ha aumentado su aportación en casi un 68%. Aún así, las renovables mantienen su liderazgo en el sistema eléctrico español. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano, Country Head del Everest. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Hoy empezamos con divorcio, ¿no? Hoy con salseo empezamos. Cuéntame qué ha pasado entre estos dos egos, estos dos multimillonarios, estos dos hombres que son los más poderosos del mundo mundial. Se querían muchísimo, ¿no? Y fíjate cómo ha terminado la historia, o parece que ha terminado la historia. Se querían muchísimo, y a lo mejor es fácil decirlo ahora, pero está claro que era un matrimonio altamente explosivo y que en algún momento podría estallar, y no ha tardado tanto. Ahora casi yo creo que la pregunta sería ¿quién tiene más que perder? Y después de haberse gastado $300 millones más que en la campaña de Trump y apoyarle durante todo este tiempo, creo sinceramente que con todo el poder político que tiene Trump, el daño que puede hacer a Musk y a sus empresas es muy fuerte. Y realmente Musk, que ya se había ganado la enemistad de los consumidores demócratas, ahora parece que se va a ganar la enemistad de los votantes republicanos.
con lo cual es malo para Tesla sobre todo, y veremos qué pasa con las ayudas con SpaceX y el resto de sus compañías. Lo de Tesla ha sido brutal, un 14% ha caído. Sí, un 14%. Es cierto que desde los mínimos de abril había rebotado el valor un 45%, pero es muy negativa esa reacción del 14% porque puede ser un poco inicio de mayores recortes. Como decíais en titulares, supuestamente hay una llamada programada entre ellos para ver si acercan posiciones y aligeran un poco esas tensiones, pero está claro que ninguno de los dos se pueden quedar callados, y con esos, posts que hacen en redes sociales y esa debilidad, del dedo que se les puede ir a cada uno, pues la verdad es que las declaraciones y esa escalada bélica entre ellos ha sido tremenda. Ignacio, ¿tú crees que es una crisis real o puede que haya detrás de esta batalla algún interés económico particular? No sé, estoy pensando en desacreditar el plan fiscal de Donald Trump para que él recule, o sea, ¿esto es real o es que no sé? Yo ya no me fío de nadie, ¿no? Y pienso que todo es intencionado y que nada es porque sí. Yo sí que creo que ha sido algo que le ha salido a Musk de pronto por ese recorte fiscal que van a extender, y que ya se sabía que lo iban a extender, pero realmente el gasto va a seguir disparado, y esa preocupación por la deuda americana es lo que ha llevado a Musk supuestamente a hacer el tuit. Yo creo que hemos visto que Musk no se mueve tanto por tema económico y cómo puede afectar a su bolsillo, porque lo hemos visto durante toda la campaña, y esos consumidores demócratas yéndose a otras compañías y no queriendo saber nada de Tesla. Creo que no le mueve tanto esa preocupación por el dinero, y a Trump, sin embargo, pues le puede mover ese ego que tiene tan fuerte y ese poder que quiere ejercer, que ha hablado incluso de deportarle. Creo que puede llevar la escalada mucho más arriba. Este encontronazo entre estos dos toros Miura, la bolsa, pues ha provocado volatilidad y recortes, ¿y en los bonos? Sí, curiosamente el bono, pues esa rentabilidad del 10 años que estaba en 4,31 ayer, que se había calmado, pues ha subido a 4,39, es decir, ha subido esa rentabilidad y el bono caía en precio. La deuda americana lleva varias semanas sobre la mesa, porque al final es la gran preocupación, y realmente era lo que el Partido Republicano tradicionalmente venía siempre abogando por reducir. Parece que Trump está haciendo lo contrario, y de ahí la llamada a Musk a los congresistas republicanos diciendo que habían, traicionado a sus principios. La deuda sigue sobre la mesa, y también el euro dólar y el dólar contra el resto de divisas, que se sigue debilitando, ya está contra el euro en 1,14. Más allá de este encontronazo y de la reacción de los bonos, importante, compañías, sigue el goteo de resultados empresariales. Ayer tuvimos al cierre Broadcom y Lululemon. ¿Cómo fueron? Pues Lululemon, fíjate que abogando también que por el tema de los aranceles iba a sufrir en su cadena de producción y tendría que subir precios, rebajaba estimados para el año en un 2,5%, y tras el cierre en mercado cerraba o caía un 22%. Así que tremenda esa caída con la escasez que hacía de recorte de beneficios. Y Broadcom mencionabais unos resultados muy buenos que batían en ventas y también en beneficios por acción, y sin embargo corregía un 3%, pero bueno, en el año que lleva transcurrido ya ha subido un 13% el valor. Es una gran compañía, sigue diciendo que la demanda está muy fuerte por toda la inteligencia artificial y que se está beneficiando de ello, y la verdad es que una gran compañía, buenos resultados. Otras compañías que publicaron ayer, por ejemplo Ciena, que recortaba un 13% tras el cierre, y MongoDB, una empresa de software que sí publicaba muy buenos resultados y subía un 12% ayer. Para hoy tenemos dato de empleo, ¿qué esperas? Sí, el dato de empleo se esperan en torno a 130.000 nóminas no agrícolas, y que la tasa de desempleo siga en ese 4,2%. Te destacaría también el libro beige de la Reserva Federal que publicaron el miércoles, y decían o comentaban que se está plasmando, la debilidad o empezar a debilidad económica dentro de Estados Unidos. Las empresas están muy contenidas en cuanto a contratar nuevo personal, y eso se está notando. También lo están notando en sus inversiones, que las están ralentizando por ese modo de espera que están todos
con el tema aranceles y políticas de Trump, cómo puedan implementarse y afectar a las compañías. Y al mismo tiempo la FED está en ese mismo modo diciendo que no quiere bajar tipos ante la posible subida de precios. Dos cositas más. Uno, precio del petróleo, un 8% desde abril ha subido. Cuéntame por qué y qué es lo que esperas a corto plazo. Sí, es destacable porque digamos que en abril empezaron a anunciar que volverían a aumentar producción de esos recortes que hicieron en 2022, 2023 y 2024, casi 5 millones que habían quitado de producción. Empezaron en abril a aumentar, esa producción está en 1,2 millones lo que van a aumentar de aquí a julio, y eso al final, en principio el mercado lo tomó con esos recortes y ahora ya se ha visto que claramente los países productores casi que estaban aumentando la producción del consumo que ellos iban a tener en los meses de verano. Arabia Saudí, Emiratos Árabes consumen mucho más en verano por ese gasto eléctrico. Y también realmente como que anunciaron esos recortes justamente cuando Trump fue a visitar Oriente Medio y Arabia Saudí, como para poner sobre la mesa o quitar de la mesa el tema de precio de petróleo y que eso no fuera a afectar a la inflación en Estados Unidos. Creo que materias primas van a seguir subiendo, ese riesgo inflacionario sigue ahí y veo que todavía la energía le queda recorrido. Oye, para terminar, la semana que viene tenemos inflación, plato fuerte. Sí, saldrá el IPC en Estados Unidos y también precios de índice de producción. Veremos cómo va esa inflación. Parece que todavía no están subiendo precios las compañías, pero todas están hablando de ello, con lo cual, de ahí lo que comentaba, que la FED está en ese modo de espera a ver si suben precios y no puede bajar tipos como esperaban. Muy bien, pues Ignacio Baqueano, la veras es viernes. Gracias y buen fin de semana, cuídate. Muchas gracias, Susana. Gracias, buen fin de semana. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. Las eléctricas aprobarán el 20 de junio la prórroga de Almaraz. Prevén presentar en marzo de 2026 una solicitud formal para operar 3 años más. El Santander mirará a Gravity un 80% de sus clientes antes de final de año. Said ignora a la AIREF y descarta reformar el tope de gasto en pensiones. El gobierno vasco inyecta 35 millones de euros a Jaina. El empresario se halla en plena cuenta atrás para culminar su entrada en Talgo. Y cuenta también este periódico que el gobierno da oxígeno a Wallbox. La SEPI
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Digital entra en su capital, en plena reestructuración de deuda con la banca. Banco Central Europeo es el protagonista de expansión. Dice, el BCE baja tipos al 2%. La familia Grifols entra en las comisiones del Consejo. Se ratifica al consejero Paul Gerenden, representante de los fondos rebeldes. CaixaBank, Santander y BBVA más Sabadell coparían el 80% del crédito a las pequeñas y medianas empresas, y cuenta que Entre Canales exige a redes eléctricas más robustas. Y termino con el diario 5 Días. Las eléctricas plantearán en junio una prórroga nuclear sin contrapartidas. No pedirán de momento al gobierno las rebajas fiscales que han estado sobre la mesa. España abona el primer laudo por las renovables. La japonesa JGC cobra una indemnización de 32 millones de euros. Procter & Gamble despedirá a 7.000 empleados en los 2 próximos años. Y en la contraportada del diario Expansión, así es la ruta ciclista más antigua de España. La ruta Sacobea, que organiza Antonio Catalán, fundador de NH y de AC Hoteles, se realiza cada año sin interrupción desde hace 4 décadas. Es un evento deportivo y empresarial única. La marcha ciclista empieza mañana y en 6 días recorrerá 900 kilómetros de Corella a Santiago. Prensa nacional e internacional. Adelante, Ángeles Eva. Pues comenzamos con El País, portada para los 2 hombres de las últimas horas, para Mas y Donald Trump. El divorcio en directo provoca un terremoto en el movimiento MAGA. El multimillonario y el presidente protagonizan la ruptura que muchos vaticinaban, pero pocos imaginaban que fuera a ser tan explosiva. También tensión máxima entre el PP y el Gobierno hasta el último minuto por la conferencia de presidentes. Y nos vamos con el diario El Mundo. Leemos Europa en guerra. Sánchez desata el malestar y la frustración entre los aliados por su rebeldía. También se habla de la convulsión en el partido. Ferraz minimiza a los críticos del PSOE. La militancia, dice, ya los pone en su sitio, y en Estados Unidos esa guerra total entre Musk y Trump. El empresario acusa al presidente de estar en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein. Y seguimos en prensa nacional. En ABC Red Eléctrica oculta la caja negra del apagón a las empresas y a competencia. También análisis en medio de esa cruzada en la Casa Blanca frente al hombre dueño de Tesla, que es la lista Epstein, y cuando Trump fingió publicarla. Más implica Trump en el caso de prostitución de menores de Epstein. Y saltamos al diario La Razón. En este rotativo se habla en exclusiva de los nuevos audios de los movimientos de Leire 10 con la Fiscalía. Lo acabo de cerrar. La Razón accede en exclusiva a nuevas grabaciones de las propuestas de las cloacas del PSOE a los empresarios investigados en la trama de hidrocarburos. Y otra exclusiva en el diario La Razón: la denunciante de Monedero pide reactivar el expediente disciplinario de la Complutense. Saltamos a prensa internacional y en la americana de Wall Street Journal el día que Trump y Musk quemaron la alianza. Una tarde de ataques cada vez intensos dejó a los hombres amenazando con ejercer su poder unos contra otros. Y en el diario Washington Post, más de lo mismo. Desde luego es el tema del día. Se habla de esa ruptura épica entre Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca. Una alianza que se ha roto definitivamente. La ruptura pone de relieve los riesgos políticos y financieros que cada uno de ellos podría afrontar ahora como consecuencia de una disputa prolongada. Esa ruptura supone, además, dice este periódico, una seria amenaza para los programas de la NASA y el Pentágono. Saltamos así al New York Times, donde Trump y Musk se lanzan insultos mientras su alianza se desmorona. El presidente amenaza con recortar los contratos gubernamentales de Musk. Dice que esa alianza se disolvió en esa abierta acritud con el presidente Trump y Elon Musk, lanzándose ataques personales. Una amistad prominente, dice el New York Times, se desmorona de manera espectacular. Y ahora en prensa europea, en el diario The Guardian, igualmente esa alianza que salta por los aires. Estalla la alianza, el pacto entre Trump y Musk. Las tensiones sobre el proyecto de ley de gastos republicanos salieron a la luz pública a medida que la relación del presidente con su exasesor se deterioró. Otro asunto de portada en The Guardian: Rusia lanza un bombardeo mortal sobre Kiev tras prometer venganza por el ataque a su flota de bombarderos.
Y terminamos en prensa británica. Financial Times: Trump ataca al loco más mientras la relación implosiona. El presidente señala que podría cortar los contratos de multimillonarios con el gobierno federal. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Miramos a Europa y lo hacemos desde la Comisión Europea aquí en España. María Canal. María, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. María Canal es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Oye, muy importante, tenemos el paquete del semestre europeo de primavera. ¿Qué nos dice el informe para España? Sí, ¿qué es esto del semestre? Es el marco europeo de coordinación de políticas para una mayor competitividad y prosperidad, que ahora integra también los progresos de cada país en su plan fiscal a medio plazo y los avances en la aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Esta semana hemos sabido que se considera que España cumple en buena parte con los compromisos de su trayectoria de gasto neto en el plan fiscal, con desviaciones limitadas. No se ha recomendado la apertura de un procedimiento de déficit excesivo contra España. ¿Y qué se recomienda al país? 4 grandes áreas. En primer lugar, en fiscal, reforzar su gasto en defensa, respetar la tasa máxima de crecimiento de gasto neto contenida en el aval de ese plan fiscal y reforzar y simplificar su sistema fiscal, en particular trasladando parte de la carga de la fiscalidad del trabajo a la relativa a medio ambiente, consumo y propiedad inmobiliaria. Se recomienda también seguir con la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas europeos de cohesión, simplificar la reglamentación, mejorar los instrumentos que se usan para reglamentar, reducir carga administrativa y también fragmentación normativa entre distintas regiones, aumentar la eficiencia judicial y, tema importante, facilitar la creación de empresas, su expansión y la innovación. Otros 3 grandes áreas donde ha de trabajar el país son la mejora de la gestión del agua, el refuerzo de las redes de interconexiones eléctricas, ampliar la oferta de vivienda, completando la reforma de la ley del suelo con más vivienda social y vivienda asequible, y abordar la pobreza infantil y reforzar la formación profesional dual y el aprendizaje continuo. ¿Y qué dice la Comisión sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia esta semana? Sí, pues este gran mecanismo que nos ayudó a salir de la crisis tras la pandemia, le quedan muy poquitos días para que sean completadas todas las reformas e inversiones, concretamente 454, se cierran en agosto del 2026, con lo cual empieza a ser muy urgente acelerar la implementación de esos planes de recuperación. ¿Qué orientaciones se da a todos los Estados miembros para que puedan acelerar ese trabajo? Revisar planes, que se eliminen aquellas medidas que claramente no se van a poder completar a tiempo, que se dé prioridad a la ejecución de hitos relativos a la parte de subvenciones, que se amplíen las medidas que se están ejecutando de modo exitoso, que se elimine todo aquello que estaba sobredimensionado y que se dividan proyectos que puedan ser continuados con fondos nacionales o de la Unión Europea, más uso de instrumentos financieros y de transferencias a programas como InvestEU, por ejemplo, también podrían ser útiles. Es una llamada de atención para acelerar el trabajo de cara a ese cierre que cada vez está más cercano. Pues María Canal, desde la Comisión Europea aquí en España, en Madrid, gracias, cuídate y buen fin de semana. Adiós. Buen fin de semana. Chao, chao. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Y para ser viernes tenemos que hablar de circulación muy densa en la M30 en 2 recorridos de la franja este, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, y entre Costa Rica y Nudo de Manoteras. También muy intensa a lo largo de la Casa de Campo, dirección A6. Precisamente allí, procedentes de la A6, comienza a aumentar la Avenida de la Memoria y su enlace con la Plaza de Cristo Rey. Ya desde primera hora de la mañana, retenciones en la A5 entre Avenida de los Poblados y carretera de Boadilla del Monte, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, Avenida de América con tráfico intenso de entrada y de salida, o el acceso a la capital por la M11 desde Arturo Soria. Ya de la zona centro, pues destacar puntos como el entorno en las calles aledañas a la Plaza del Emperador Carlos V, los paseos del Prado y Recoletos, dirección